sumar a lo que vos estabas mencionando. Explicaste perfectamente por qué para los trabajadores de C5N, pero que también puede ser extensivo a otros trabajadores, era tan importante y revestía carácter de interés general. Pero a su vez, estamos hablando de un hecho que colisiona con la libertad de expresión, y es por eso que estamos con el diputado Leopoldo Boró, que justamente preside, ¿no?, la Comisión de Libertad de Expresión, para consultarle cuál ha sido la interpretación de este nuevo fallo adverso a los trabajadores. Gracias por recibirnos. No, todo lo contrario. Bueno, desde el punto de vista de la defensa de la libertad de expresión, de la pluralidad de voces y del derecho a la información que tienen los ciudadanos, es evidente que esto es la culminación de un camino que el gobierno ha transitado precisamente para arrinconar a esta empresa periodística y a este canal de noticias. Un camino que empezó casi cuando el gobierno de Macri asumió, encarcelando a los dueños del canal. No hay otro antecedente en la Argentina de que esto haya ocurrido, dejándolos en libertad y posteriormente volviéndolos a encarcelar cuando el canal podía estar tomando ya un cauce de normalización. En el aspecto concursal, llevando adelante esta iniciativa, porque esto no es que el gobierno no está ayudando a resolver el problema, el gobierno está creando el problema, porque la AFIP es un órgano del gobierno, y frente a un fallo de primera instancia del juez Cosentino, que yo creo que tenía la sensibilidad como para entender la situación que atraviesan los trabajadores, el gobierno, o sea la AFIP, pide la anulación de ese fallo, es decir, que se suprima la cuenta inembargable. Bueno, y lo hace además en un momento muy particular. La Argentina está entrando en un proceso electoral. Yo creo que lo hacen para suprimir voces críticas, porque es conocido, público y notorio que el canal, más allá de que tiene una línea editorial que podríamos llamar crítica hacia el gobierno o de interpelación al gobierno, cosa que no hace el resto de los medios de comunicación, de todas maneras se maneja con objetividad, maneja una línea de pensamiento que no es sectaria, pero bueno, pareciera que el gobierno le molesta una voz crítica, y sobre todo en campaña electoral. Y entonces sale la Cámara no comercial y lo civil y comercial, a avalar esa decisión del gobierno. Nosotros acá en la Cámara de Diputados hoy mismo hemos presentado un proyecto de declaración repudiando este fallo y sobre todo repudiando la actitud de la AFIP, reitero, del gobierno. Vamos a llamar al director de la AFIP para que venga a dar explicaciones de por qué ese organismo tomó una decisión de este tipo, que reitero, no solamente afecta como afecta a los trabajadores, sino que además afecta al conjunto de la sociedad, tratando de suprimir una voz distinta, crítica o como se la quiera llamar dentro del pluralismo democrático. ¿Y por qué lo vamos a llamar? No solamente para que explique esto, sino para que explique por qué en situaciones similares la AFIP no ha actuado de la misma manera. Hay muchísimos medios de comunicación, por ejemplo del Grupo Clarín, que también tienen deudas impositivas y de volúmenes mayores a los que tiene esta empresa. Bueno, es público y notorio que el Correo, del que era propietaria la familia Macri, tiene una deuda gigantesca con el Estado. Y sin embargo, la vienen bicicleteando hace 10 o 15 años. Entonces, es evidente de que miden todo con distinta vara. Así que en el Congreso estamos muy preocupados por esto, por la situación de los trabajadores en particular. Además, recién la colega de ustedes decía en el piso una cosa que realmente es insólita. Si vos lees los fundamentos del fallo, vas leyendo los fundamentos y decís, bárbaro, van a fallar a favor del mantener la cuenta inembargable. Porque todos los argumentos que dan en el fallo es a favor de mantener la cuenta inembargable. Te dicen, no se puede afectar el derecho alimentario de los trabajadores. Perfecto. Reconocen que se trata de una empresa periodística, que por lo tanto tiene la protección que significa no extorsionarla a través de medidas de esta naturaleza, porque a una empresa periodística no solamente se la censura mandando a la policía o interrumpiéndole la transmisión, también se la censura de esta manera, tratando de llevarla a la quiebra para forzar una venta o para cerrarla, que es lo que busca el gobierno de Macri con C5N, o cerrarlo o forzar una venta en favor de un grupo de amigos, de empresarios amigos de él para la campaña. Bueno, vos lees el fundamento del fallo y decís, bueno, listo, esto está, van a confirmar. Y hacen exactamente lo contrario en la parte resolutiva.
Es una cosa insólita. Por eso creo que inmediatamente la Corte tiene que actuar. Tengo entendido que la fiscal Boquín va a pedir un recurso extraordinario a la Corte. Normalmente los recursos extraordinarios de la Corte tardan meses, cuando no años, en ser considerados. Pero acá está en juego la fuente laboral de decenas y centenares de personas, pero está en juego además un derecho constitucional básico que es la libertad de expresión y el derecho a la información. Yo creo que la Corte tiene que abocarse de inmediato a corregir un fallo que a todas luces es arbitrario, porque vos no podés fundamentar a favor de una decisión y tomar la decisión exactamente contraria. Moro, lo está escuchando Daniela Ballester en el estudio de C5N. Daniela, los dejo en contacto. Gracias, Agus. Leopoldo, bueno, justamente usted hacía referencia a esto que antes estábamos comentando, ¿no? Le voy a leer el párrafo textual. No se ignora que la decisión que toma ahora la Cámara puede dificultar el pago de salarios y, por lo tanto, tampoco se ignora la índole alimentaria de tales conceptos. Es decir, estamos hablando del salario de muchos de los trabajadores. Yo no quiero entrar en cifras concretas, ¿no? Pero como muchos trabajadores hoy en la República Argentina, no solo de C5N, sino de cualquier otro medio de comunicación, la realidad es que a veces destinan la mitad de ese salario, y estoy hablando con números concretos, la mitad de ese salario para pagar un alquiler, el alquiler de la vivienda donde vive una familia, ¿no? Con un hijo, 2 hijos, una familia tipo. La verdad que estamos hablando del salario, algo tan básico como eso, alquiler, alimentación, y lo dice el fallo. Por eso entiendo su sorpresa, ¿no? Respecto de la argumentación que parece ir en un sentido y después la decisión que es contraria. Bueno, ¿con qué cree que tiene que ver esto entonces? Porque en todo caso ni siquiera se ha podido argumentar demasiado en el fallo la decisión que tomó el tribunal. Mirá, yo creo que les debe haber dado vergüenza. Entonces hicieron un fundamento para sacarse de encima la culpa de una decisión que claramente no solo va contra los argumentos que la fundamentan, sino que es absolutamente arbitraria. En primer lugar, porque hoy condenar a un trabajador a que se quede sin salario es condenarlo a la muerte, es condenar a la familia a la destrucción. Vos te imaginás si que con salario hoy resulta casi imposible vivir en la Argentina pagando los servicios que hay que pagar, etcétera, etcétera. Imagínate sin salario de la noche a la mañana lo que le ocurre a una familia. Se deshace, sí, explota. Pero además hay otra cosa que también reconocen más adelante en el fallo, que es que no solamente hay un derecho alimentario de los trabajadores, sino que además se trata de un medio de comunicación. Es decir, saben que están afectando la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Y a pesar de saber que están afectando eso, porque hay muchos fallos en el pasado, incluso no solamente en el ámbito nacional, sino internacional, que efectivamente hablan de las extorsiones que se realizan a través de herramientas económicas, como es este caso, contra los medios de comunicación, saben que están atentando contra la libertad de expresión. Entonces, me parece que estamos frente a una decisión absolutamente arbitraria e impuesta por alguien, y yo no tengo duda que es el gobierno el que le impuso a la Cámara esta decisión, porque la decisión del juez de primera instancia de Cosentino era absolutamente razonable, ocurre en casi todos los concursos. En los concursos no se afectan los derechos de los trabajadores, al contrario, los trabajadores tienen una prioridad. Lo que pasa es que en este caso el gobierno usa esto, o sea, los pone de rehenes a los trabajadores, porque no solamente no les interesan los trabajadores de C5N, sino que no les interesan los trabajadores de ninguna rama de la actividad productiva de la Argentina, sino que además los quieren usar de rehenes para llevar o al cierre del canal, porque les molesta, les hace cosquillas las críticas que se pueden hacer, o, te reitero, a una venta forzada y anticipada a algún grupo amigo que sea más tolerante con el gobierno. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y los trabajadores son las víctimas de esta situación. Moro, ¿qué podría hacer el gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, este es un fallo judicial y en algún caso podría ampararse en, bueno, es una decisión de la justicia? A través de la AFIP no presentar este reclamo. Bueno, a ver, el gobierno ya hizo, el gobierno a través de la AFIP
pidió que se anulara la decisión del juez de primera instancia que les brindaba a ustedes, a los trabajadores, la protección de la cuenta inembargable. No es que el gobierno no hizo. Esto ocurrió por culpa del gobierno, no por culpa de los 3 jueces que dictaron la sentencia, que tienen la culpa de haber escuchado lo que el gobierno les pedía y seguramente haber recibido las presiones del gobierno para que esto saliera así. Pero el causante de esta situación es el gobierno, porque la AFIP nunca debió haber instado esta acción. Como no lo hace, te reitero, en infinita cantidad de situaciones similares en el ámbito privado. No es el único concurso que se desarrolla en la Argentina. Hay infinidad de empresas en esta situación. Y empresas periodísticas con deudas impositivas, casi todas, por no decirte todas. Entonces me parece que lo que hay es un problema que está vinculado a la decisión del gobierno, reitero, de cerrar esto o de forzar una venta. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, si el gobierno tuviera la voluntad de resolver el problema, que yo no tengo duda que no tienen la más mínima voluntad de hacerlo, si no, no hubiera apelado a la AFIP, lo que podría hacer es, frente a una presentación de la fiscal, desistir de la acción y decir, bueno, sí, en realidad está afectada la libertad de expresión, afectado el derecho alimentario de los trabajadores, el representante del Estado no apelar, desistir frente a la apelación de la fiscal, en fin. Hay infinita cantidad de caminos que el gobierno podría recorrer para resolver este problema. Ahora, no quiero ser pájaro de mal agüero y mucho menos frente a la situación que viven ustedes, que en estos días supongo que es una situación de angustia aún mayor que la que venían trayendo. Pero yo veo muy difícil que el gobierno tome una decisión de este tipo. Cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad, por el contrario, cuando creyó que el kirchnerismo, digamos, atacaba al Grupo Clarín, sí se apuró a sacar en el ámbito de la ciudad una ley de protección de los medios frente a decisiones de este tipo, de materia económica. Cuando hacían el cuento de que el gobierno quería cerrar TN, bueno, ahora es probable que cierre un canal de noticias, pero no es precisamente TN, que debe estar además refregándose las manos, porque en la competencia con este canal pierden casi todas las franjas horarias. Entonces digo, ¿voluntad política? Si hay voluntad política de resolver el problema, se puede resolver el problema en 48 horas. Ahora, el problema es que haya voluntad política de resolver el problema de los trabajadores y además evitar el cierre de un medio que garantiza, te reitero, la pluralidad de voces en Argentina. Moró, la opción de un recurso que llegue a la Corte Suprema, bueno, como suele suceder en muchos casos, en este caso, como no hay condena firme, podría ser, o podría venir una negativa por parte de la Corte Suprema que diga, no, como no hay condena firme en este caso, yo no intervengo, me mantengo al margen, y que tampoco actuara. A ver, hay un recurso que tengo entendido por lo que escuché hoy a la mañana, que la fiscal Boquín ya adelantó que iba a promover, que es un recurso extraordinario frente a la Corte. Sí. Yo creo, en mi opinión, que tratándose de una vulneración de un principio constitucional, que reitero tiene que ver con la libertad de expresión y con el derecho a la información, que son pilares esenciales del régimen democrático. No hay Estado de Derecho en ningún lugar del mundo si no hay libertad de expresión y derecho a la información. Eso es un principio universal aceptado incluso por la Carta de Naciones Unidas. Yo creo que frente a una vulneración de un principio constitucional, la Corte no solamente debe intervenir, sino que tiene la obligación de intervenir. Hasta aquí la Corte durante estos años se ha hecho la distraída en muchas vulneraciones de principios constitucionales, como por ejemplo el de la prisión preventiva que sufren los dueños de este canal. Más allá de las opiniones que podamos tener sobre el manejo que han tenido administrativo, financiero de la empresa, eso es otra discusión. Pero no existe una prisión preventiva aplicada de esta manera a dos personas que además ofrecieron en su momento pagar la deuda a la AFIP. La AFIP está para cobrar las deudas, porque esas deudas que tienen que ver con los ingresos del conjunto de los ciudadanos, la AFIP tiene la obligación de intentar cobrarlas, y si hay un plan de pago, te puede resultar mejor o peor, la AFIP tiene que abocarse a mejorarlo si considera que es insuficiente, pero no a evitar el pago para promover el cierre de la empresa y llevarla a un concurso. Eso demuestra la arbitrariedad. Yo creo que la Corte debe intervenir de inmediato por dos razones. Primero, porque se está vulnerando un principio constitucional básico que es el de la libertad de expresión.
Es obvio que se trata de una persecución a un medio de comunicación. Eso incluso nosotros lo vamos a denunciar internacionalmente. Y segundo, tiene que intervenir porque el fallo es claramente arbitrario. Porque te reitero, los fundamentos no tienen nada que ver con la parte resolutiva del fallo, son absolutamente contradictorios. Y no es que los jueces se volvieron locos, sino que en los fundamentos descargaron su culpa y en la parte resolutiva resolvieron avalar lo que el gobierno les estaba pidiendo. Usted mencionaba hace instantes, Moró, al juez Cosentino, ¿no? A partir de su pedido y con una mirada un poco más sensible tal vez que estos jueces y pensando o realizando un pedido que iba en contrasentido y que tenía que ver con esto, con no tocar esta cuenta inembargable para que se pudieran cobrar los salarios. Si es que hubiera la intención de que el canal siga funcionando, no se atacaría y existe esa posibilidad, no se atacaría esa cuenta directamente o no se llevaría adelante el cierre de la cuenta. No sé cuáles fueron los argumentos del juez Cosentino, qué era lo que decía, imagino por qué sentido van, ¿no? Pero ¿por qué usted se refería a una sensibilidad distinta por parte de la mirada de un juez que puede impartir justicia, pero de todos modos puede hacerlo pensando en los trabajadores? Mirá, yo debo serte franco, nosotros, desde la Comisión de Libertad de Expresión el año pasado, le pedimos en 2 oportunidades entrevistas al juez Cosentino, que tuvo la amabilidad de recibirnos. Obviamente no fuimos a presionar en favor de ninguna decisión, pero sí a argumentar, a alegar en favor de los trabajadores y la necesidad de que esta cuenta inembargable se sostuviera, porque además en otros casos, también de conflictos en el ámbito de medios periodísticos, como fue el conflicto de Ideas del Sur, sí, se habilitó esa cuenta inembargable, seguramente porque a Clarín le habilitan todo lo que necesita. Entonces, frente a ese antecedente fuimos a hablar con el juez, que nos atendió muy amablemente y nos explicó por qué tomaba una decisión de esa naturaleza, que la toma cualquier juez de un concurso. Ningún juez en un concurso pone la lupa para perjudicar a los trabajadores, al contrario. Lo primero que los jueces en un concurso tienen la obligación de custodiar es a los trabajadores, a los ingresos de los trabajadores. Bueno, acá se ha violentado ese principio general de los concursos. Acá se ha decidido jorobar, por decirlo en un término muy liviano, a los trabajadores. ¿Pero por qué? Reitero, no solo por la insensibilidad del gobierno respecto a los trabajadores de todos los rubros, sino porque en este caso en particular saben que haciendo esto llevan al canal o al cierre o a una venta forzada que caiga en manos de los amigos del gobierno. Entonces, violentan este principio. Ningún concurso, no solamente el juez Cosentino, cualquier juez, en ningún concurso, decide impedir que los trabajadores, hasta donde se pueda, cobren sus salarios. Es todo lo contrario, están para proteger ese... Lo que pasa es que acá ha habido una acción concurrente. Una ha sido la del concurso, que ha terminado de esta manera, y otra la acción penal que los tiene presos a los dueños del canal. Las dos cosas que han sido alentadas por el gobierno iban en una sola dirección, que es impedir que este canal siga funcionando. Lo tuvieron como idea fija desde que llegaron al gobierno. Yo decía en el comienzo del programa, Moró, que bueno, hay gente que puede creer que es un tema muy complejo, ¿no? A partir de la venta de la empresa Oil, hay muchos detalles que empezar a desmenuzar y puede no interesarse por estos temas, pero siempre que hay una decisión judicial que después puede ser tomada como precedente para otros casos, digamos, hay dos caminos por los cuales esto debería interesarnos a todos, ¿no? Más allá de los empleados y quienes somos parte de C5N y el amor que podemos tener por la empresa, ¿no? Y las ganas de trabajar y de cobrar nuestros salarios, sino que hay dos cuestiones. Una tiene que ver con que a nadie le sirve que no haya miradas diferentes en los medios de comunicación, de ninguna manera, pero por otro lado, que un fallo judicial que modifica o corre ciertos límites, como por ejemplo esto, tocar una cuenta por donde pasan los salarios de los trabajadores que nada tienen que ver con la cuestión de fondo, también es correr un límite desde lo judicial, que luego, no sé, esto lo consulto con usted, puede ser aplicado a otros fallos judiciales, a otras cuestiones, donde ya el trabajador pasa a ser parte de una cosa o puede no cobrar ese sueldo por el que ha trabajado el último mes, algo tan injusto como eso, ¿no? O por los últimos meses. Me parece que hay varios puntos por los cuales para todos como sociedad deberían ser importantes estas cuestiones.
Absolutamente, porque esto va sentando precedentes que después son utilizados efectivamente, como vos bien decís, en otros casos. Ahora que mencionaste el caso de la empresa Oil, que era un poco la empresa madre, por decirlo de alguna manera, del complejo Indalo, etcétera, etcétera. El juez Cosentino, que también lleva y sus manos, o tiene en sus manos el concurso, se fue personalmente a la zona de las destilerías donde Oil destilaba o distribuía el combustible, para garantizar la continuidad, más allá de lo que se resolvió con esa empresa, la continuidad de la actividad de esa empresa. Había problemas de tipo ambiental que se iban a producir si la empresa no seguía en actividad, por filtraciones de los caños. Se fue personalmente para garantizar. Los jueces en los concursos están para garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad del funcionamiento de las empresas y asegurar básicamente los derechos de los trabajadores. No están para hacer lo que hizo con este fallo la Cámara, que es atacar a los trabajadores, dejarlos sin el salario. Por eso te digo, esta es una decisión política que no tiene nada que ver con los antecedentes del derecho concursal, del derecho laboral en la Argentina. Nada que ver. Esta es una decisión arbitraria, primero del gobierno, a través de la AFIP, y avalada por la Cámara en este fallo vergonzoso. Pero no tiene nada que ver ni con la jurisprudencia, etcétera. Por eso la Corte tiene que intervenir. Si es que tiene la Corte tiene que intervenir porque, te reitero, se están vulnerando principios constitucionales, principios jurídicos básicos del derecho laboral y del derecho concursal. No quiero dejar de mencionar, Moró, también a las radios, ¿no?, que son parte de este grupo, que son parte de una misma empresa y que también están pasando una situación dificilísima hace muchísimo tiempo, ¿no? Al igual que todos quienes somos parte hace más, hace menos años. Hay gente que trabaja hace 10 años en esta empresa, ¿no? Y que ha trabajado, bueno, como es en los medios de comunicación, no hace falta decirlo, en horarios de madrugada, los feriados, los 7 días de la semana, con un compromiso absoluto, y que ahora no sabe en qué situación está. Pero hoy escuchaba a Jorge Alperín, que recordaba cómo fue su salida también de Radio Nacional, ¿no? Hacía una referencia a eso, donde se hablaba de los mails que habían sido revisados de los trabajadores en ese caso. Bueno, es otro tema, pero me lleva a realizarle la pregunta de si cree además, como muchos creemos, que en realidad esto no se trata solo de C5N, y si hoy es C5N, mañana puede ser otro medio, ¿no? Sino que es una cuestión o algo que está pasando en los medios de comunicación en general, y en un año electoral en realidad siempre es importante que haya diferentes miradas, pero ahora más que nunca es importantísimo, y no solo está pasando en esta empresa, sino que hubo muchísimos medios de comunicación que han cerrado o donde se han despedido trabajadores, de hecho ahora en pleno mes de enero, en las vacaciones, ¿no? Mira, a ver, han masacrado lo que es la diversidad de voces, tanto en el ámbito de los medios públicos como en el ámbito de medios privados. En los medios públicos todos sabemos lo que pasó, el intento de dejar 300 trabajadores en la calle en Telam, en la agencia de noticias, los despidos en la televisión pública, los despidos en Radio Nacional, además decisiones que pulverizaron esos medios públicos. Hoy Radio Nacional debe tener 0 de rating, hicieron un desastre con todo eso. Y además también en el caso de los medios privados, acogotándolo con las pautas, llevándolos a situaciones de crisis, bueno, en este caso en este grupo, también en Radio del Plata, Radio Rivadavia, situaciones... Incluso los canales de aire, no quiero dejar de mencionarlo, porque también canales de aire, canales que hace años que digamos, no estamos hablando de medios nuevos, de medios chiquitos, ¿no?, sino con una gran cantidad de trabajadores, a donde también llegó esta situación. Canal 11, por ejemplo, en claro. Telefe hubo despidos, y bueno, ni hablar si agregamos medios gráficos en estas últimas horas en Editorial Atlántida, etc. Entonces, hay una decisión que tiene que ver con efectivamente achicar la discusión en la Argentina. El gobierno está en un callejón sin salida, está desesperado porque sabe que hay una sociedad que se le cae la venda de los ojos, porque mucha gente votó de buena fe a Cambiemos, y hoy, bueno, hay que reconocerlo, hay que abrazarlos, hay que recibirlos con afecto, a quienes han, digamos, advertido que los han engañado. Pero ¿qué pasa? Esa protesta social no quieren que se refleje en los medios. Entonces, si ustedes pasan los cacerolazos o los ruidazos de los días viernes, se vuelven locos. Si hay opiniones como la de Víctor Hugo Morales, ni hablar.
Si hay programas que llevan voces de la oposición, también. Entonces, acá hay una decisión que es acallar las voces de los argentinos en pleno ajuste. Ellos saben que si hay una elección donde la gente va con su cabeza puesta en la agenda económica, corren riesgo de perderla. Entonces no quieren que la gente vea, escuche, en una actitud infantil, porque todo eso finalmente la gente, aunque se apaguen las pantallas de televisión, cuando abra la heladera y se prenda la luz de la heladera y la vea vacía, va a tener el mismo efecto. Pero bueno, los dictadores piensan de esa manera. Vos fijate, en estos días el gobierno se llena la boca hablando de la situación de Venezuela, que no hay libertad de prensa en Venezuela, que Maduro, etcétera. Y efectivamente, en Venezuela hay restricciones a la libertad de prensa. Ahora, yo lo he visto a Maduro dar en estos días entrevistas a la CNN, a todos los canales que son opositores a su régimen, etcétera. Y mientras tanto, acá en la Argentina, el gobierno de Macri decide lanzar una ofensiva contra esta señal de noticias para cerrarla. Y después me quiere hacer el cuento de que está indignado porque Maduro es un dictador. Bueno, pongamos las cosas en blanco y negro. Eso es una hipocresía. Estamos frente a un gobierno que actúa, más allá de su origen democrático, a través de actitudes que se parecen a las dictaduras. Bueno, en las últimas horas, de hecho, es impactante a veces cuando uno va cambiando canales, escuchando diferentes medios, ¿no? Porque en las últimas horas se ha hablado de diferentes casos. Bueno, el caso de la provincia de Chubut, respecto de una decisión concreta con los extranjeros, que tiene que ver con una decisión del gobernador, ¿no? Pero los extranjeros ocupando mucho espacio en los programas de televisión, bueno, objetando si son muchos o son pocos quienes cometen delitos en la República Argentina, que siempre es un debate muy interesante, pero que debe darse, Moro, entiendo, en paralelo a contarle a la gente que está volviendo de sus vacaciones que la nafta ha aumentado en los últimos días consecutivamente en las diferentes empresas, ¿no? Que la luz va a seguir aumentando, que el gas va a seguir aumentando, que se viene la audiencia pública respecto de los aumentos de gas y que en paralelo la gente no tiene el servicio funcionando como corresponde. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Se trata de pluralidad de voces, se trata de eso y se trata del derecho del trabajador de cobrar su salario. Nada tan simple ni tan complicado como eso, ¿no? Debería ser muy fácil. De todos modos, bueno, ahora quedamos todos sorprendidos. Queremos agradecerle por hablar con nosotros, por este contacto. No sé si quiere alguna reflexión final antes de despedirlo, pero agradecerle muchísimo porque han sido muchas voces las que en las últimas horas desde el arco político que se han solidarizado con nosotros. Sí, espero además que se sigan engrosando esas voces. Yo estoy esperando un pronunciamiento de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, estoy esperando un pronunciamiento de ADEPA, estoy esperando un pronunciamiento de FOPEA, estoy esperando un pronunciamiento de los compañeros de ustedes de distintos medios de comunicación, todos los compañeros del Grupo Clarín, todos los compañeros de Telefe, del Grupo América, etcétera. Pero más allá de que estoy seguro de que hay que sumar muchas más voces, simplemente quiero cerrar con una reflexión que puede parecer como muy simple, pero me parece que tiene que ver con el fondo de esta cuestión. Se viene marzo y abril, 2 meses muy difíciles para los argentinos, mucho más difíciles de lo que atravesaron. ¿Por qué? Por una cuestión práctica. Porque los anuncios de aumento de tarifas por ahora son anuncios, pero en marzo te va a llegar la factura y vas a tener que pagarla. Ya no va a ser un anuncio. Va a ser un hecho concreto, que te va a reducir mucho más el bolsillo, que ya está casi cerrado y lo tenés cosido porque no tenés nada más para poner. Se va a juntar con los gastos del inicio del ciclo escolar, que van a ser enormemente impactantes. No va a haber paritarias cerradas hasta el mes de junio, quiere decir, salvo algunos gremios que lo cierran antes, que son muy pocos, que nadie va a cobrar aumentos hasta junio. Con un proceso inflacionario que ya el propio gobierno admite que va a seguir en alza. 3% enero, más o menos, 3% febrero. En los 2 primeros meses ya vas a tener 6% de aumento de la inflación. Entonces necesitan que nadie hable. Que en marzo y abril no haya voces críticas, porque van a ser meses terribles. Va a seguir avanzando el industricidio en la Argentina. Van a seguir cerrando empresas como ha cerrado ahora las empresas que fabricaban los jeans Wrangler y los Lee. Bueno, todos los días. Entonces necesitan que eso nadie lo cuente. Como tienen el compromiso de algunos medios de comunicación
ultraoficialistas de no contar todo eso, no mostrar todo eso, dicen, bueno, cerremos el que lo hace, cerremos al que lo muestra, cerremos al que lo cuente. Eso es parte de una impunidad que se va a acabar en la Argentina. Mucha gente se creyó impune en la Argentina. Dictadores militares se creyeron impunes en la Argentina. La impunidad hay un punto donde se termina. Moro, muchísimas gracias por hablar con nosotros, ha sido muy amable. Gracias. Gracias y gracias también a Agustina Rivas.